Dame un segundo. Ahí está, ahí se están yendo. Sí. Quedó uno en el medio. Chat, yo lo cierro. Bueno, ¿están viendo en pantalla completa entonces la presentación? Sí, sí, correcto. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes. Roger, para no demorar a la gente que se toma el tiempo de escucharnos, estaría bueno que comiences. A todos les digo gracias por las dudas que chequeen sus micrófonos que estén en silencio. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Nuevamente, mi nombre es Roger de la Hoz. Soy parte del staff de Hikvision en Argentina, ingeniero preventa. Para el área de proyectos, vamos a hablar hoy de la solución de medición de temperatura, qué soluciones hay y cuáles son las formas de trabajo con estas soluciones. Bueno, arrancando con esto, lo primero que debemos tener en cuenta es la temperatura de la piel humana es un indicador importante de la salud de una persona. Entonces, eso es un síntoma que nos puede indicar muchas cosas. Ahora, en esta época que estamos en pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, es uno de los síntomas que debemos detectar para empezar a tener prevenciones. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos poderlo detectar de la manera más rápida y precisa posible. ¿Cómo es el panorama actual? El panorama actual es, para medir temperatura, ¿qué instrumentos se utilizan? Obviamente los clínicos, termómetros de oído, termómetros de mercurio, termómetros de contacto o pirómetros. Esos son los elementos más normales que se usan para medir temperatura. Bueno, pero esos elementos tienen obviamente ciertas desventajas respecto a la situación actual. Primer punto y uno de los más importantes, tiene que haber contacto, o sea, la persona tiene que estar muy cerca a la persona que le van a medir. El que mide tiene que estar muy cerca de la persona que va a medir, por lo tanto esto representa un alto riesgo si no se tienen condiciones de protección especializadas para realizar ese tipo de mediciones. Entonces, contacto directo implica alto riesgo de infección y eso es una complicación bastante importante. Luego, costo alto y baja eficiencia es otra característica bien importante, pero todos van a decir, pero un termómetro de oído, un termómetro de contacto o pirómetro no cuesta tanto. No, pero en una operación donde yo necesito validar muchísimas personas simultáneamente, debo tener en cuenta las personas que van a hacer esas mediciones, el flujo de gente y el tiempo que me va a demorar. Eso implica muchos costos. Y no solo eso, material de protección para las personas que están midiendo. Entonces, si bien los instrumentos no son costosos, la operación se hace demasiado costosa e ineficiente. Por último, en este tipo de operaciones no tengo ninguna forma de tener datos estadísticos a no ser que alguien lleve un registro manual. Entonces, la dificultad para obtener estadísticas de lo que pasa y poder generar reportes para tomar decisiones es prácticamente inviable si se usan este tipo de componentes, este tipo de instrumentos. ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea es permitir que la tecnología nos dé una mano con esto y nos ayude a mejorar el proceso de trabajo. ¿Esto qué permite? Reducir la mano de obra, reducir costos y hacer un proceso mucho más eficiente. ¿Cómo sería el proceso? Vamos a hablar un poquito del proceso. Entonces, básicamente, en todos los ambientes que tenemos que empezar a controlar va a haber una entrada. En esa entrada, en un área de interior, vamos a hacer la medición de temperatura con la solución de Hikvision para tener una detección rápida. Con esta solución podemos detectar las personas que llegan a tener temperatura elevada y pasamos a una segunda parte de un proceso que se recomienda sea una segunda verificación con personal de lo posible médico y con los termómetros clínicos que ya hemos hablado. Es como una segunda validación. Eso va a depender mucho del proceso que se trabaje con cada usuario. Simplemente puede ser tan sencillo como detectamos una persona con alta temperatura, se le prohíbe el ingreso y tiene que ir a traer un certificado médico, entonces tendrá que ir o se va a su casa a ver cómo evoluciona la sintomatología. Pero ya es parte del proceso que se puede organizar con cada uno de los clientes. Y en la parte de la mitad podemos ver todos los productos que tenemos disponibles para este tipo de solución, lo cual nos va a permitir tener una solución segura. ¿Por qué? Porque nos permite el control a distancia. Estamos haciendo la medición sin estar acercándonos a las personas que vamos a medir. Y preciso porque tiene una muy buena precisión la solución en la medición de temperatura. La eficiencia es altamente eficiente, es muy rápido, reduce la mano de obra.
Es adaptable, tiene múltiples dispositivos para diferentes tipos de escenarios que se puedan requerir en el cliente. Es adaptable y trazable. Entonces podemos llegar hasta un punto donde podemos guardar la información que estamos obteniendo de la solución para poder generar reportes y análisis posteriores a lo que ocurre. Vamos a desglosar un poco más el flujo para que vaya siendo un poco más concreto. La idea es, como se muestra en la figura que vemos acá, generar una ruta donde las personas van a pasar ordenadamente. Ese es el mejor escenario. ¿Por qué razón este es el mejor escenario en el que podemos trabajar? Porque la lectura es muy rápida y con solo tener un vigilador, un guardia o una persona de control, cuando se genera una alarma, él fácilmente puede detectar a la persona y decirle cuál es la segunda parte del procedimiento. Entonces, hace la primera parte del escaneo rápido, una detección de temperatura y una alarma de temperatura. La persona salió con alarma de temperatura. La persona, el vigilador que está realizando el proceso, detiene a esta persona y dice: señor, pase al área de comprobación, a un área segura, separado del resto de personas que están ingresando. Entonces, de esa forma ya se garantizó una medición a distancia, sin contacto, y con seguridad para la persona que fue medida y con seguridad para los demás que están ingresando. Bueno, entonces vamos a ver dentro de las soluciones cómo podemos trabajar las soluciones. La primera parte es implementación rápida. En proyectos de implementación rápida tenemos parte de la solución que simplemente es conectar, esperar a que empiece a funcionar y empezar la medición. Es muy rápido, es inmediato y se puede trabajar de una vez. La primera parte de esta solución de implementación rápida es con cámaras. Vamos a tener medición de temperatura y vigilancia. ¿Por qué razón? Porque son cámaras térmicas que también vienen con lente óptico, son cámaras biespectro. Entonces tengo la imagen térmica y tengo la imagen óptica, las dos trabajando en conjunto para tener la presentación de la escena completa al operador que está al frente de la solución. Luego tenemos una solución que va a permitir transmitir datos a distancia. Como lo ven ahí, hay un dispositivo handheld portable que se puede conectar por Wi-Fi para la misma solución. Luego, medición de temperatura independiente. Vamos a tener este pedestal, este tótem, con un terminal independiente que me va a permitir hacer también la medición. Simplemente es conectar la energía y ya empiezo a tener medición de temperatura inmediatamente. Y por último, otra implementación rápida es un arco detector de metales con medición de temperatura. Entonces, ahí vamos a tener, el arco tiene iluminación y sonido para generar las alarmas cuando se presentan tanto alarmas de temperatura como alarmas de metales. Entonces, estos son los productos para implementación rápida. Cuando necesitamos empezar a trabajar ya, se selecciona cuál es la solución, qué hay disponibilidad y ya pueden comprarlo y llevarlo a trabajar. Vamos a explicar cada una de estas soluciones un poco más a detalle para que vean cómo se puede realizar esta implementación rápida. El primer caso, con cámaras. Ya hablamos que las cámaras son biespectro, es para cualquier tipo de ingreso a edificios, pasillos, ascensores. Importante esto, espacio interior. Esta solución, toda la solución completa es para trabajar en un espacio interior sin viento. Y aquí vamos a recordarles la primera diapositiva. Vimos que estábamos hablando de detectar la temperatura en la piel humana. Ahora vamos un poco a lo que es una cámara térmica. La cámara térmica, para poder generar la imagen, toma la radiación de la superficie del cuerpo, la radiación del rango de infrarrojos de temperatura. Como estamos trabajando sobre esta zona, que es la parte superficial de un cuerpo, en este caso para tener la temperatura de una persona, medimos la superficie de la piel para que no tenga contacto con la persona. Si hay un factor ambiental externo, como un viento frío, esa temperatura en la superficie de la piel cambia y no vamos a tener la lectura correcta. Entonces es importante, esa solución siempre para espacio interior sin viento. Se recomienda una ruta para el flujo de pasajeros, para la ruta de personas, como lo mencionamos. De esa forma, el vigilador, la enfermera, el guardia, la persona de recepción va a poder hacer un control mucho más fácil y no voy a necesitar más personas, sino detecte la alarma de temperatura y le indique a la persona qué debe hacer como paso siguiente del proceso. Bueno, ahora, se recomienda permanecer 5 minutos antes de acceder. Bueno, este es un punto importante porque aquí estamos hablando de qué pasa si estamos en un ambiente con una temperatura exterior diferente a lo que es la temperatura interior. Como estamos midiendo la temperatura sobre la piel y una persona viene
hagamos el ejemplo, Argentina en invierno, en la calle puede hacer baja temperatura, si vamos al sur, más baja temperatura, hablamos de un escenario con, no sé, -5 grados, la persona cuando entra a un ambiente tiene que esperar unos minutos para que la piel llegue a la temperatura, o sea, refleje la temperatura interna de la persona. Entonces, si hay ese tipo de condiciones, es necesario que la persona espere un momento antes de pasar por el escaneo. Lo mismo si es un área muy caliente, la temperatura de la piel puede estar variada en la superficie y es necesario que espere y se acomode a la temperatura corporal completa. Después en los dispositivos también hay que hacer espera, que lo hablamos más adelante. Se recomienda después de que la solución haya generado una alarma por temperatura, una segunda validación en un área segura. Eso es simplemente la recomendación de un proceso y esto siempre debe estar acordado con el usuario final. ¿Cómo va a ser el proceso? Estas soluciones no va a ser solo la solución la que va a tener el éxito total de poder controlar, sino es la solución más el proceso apropiado lo que va a tener el mayor éxito en el proyecto. Bueno, y habla también que se puede usar un calibrador de cuerpo negro para mejorar la precisión, eso lo vamos a hablar en un momento. Vamos a ver aquí el video. ¿Cómo sería el ingreso? Si se dan cuenta, la cámara no está directa a la puerta. Sin embargo, este es uno de los primeros videos que nos envió Casa Matriz. En cuanto a proceso, si se dan cuenta, la cámara está capturando, está viendo los rostros, está haciendo seguimiento. Ese es un factor muy importante porque esta solución completa de todos los productos que vamos a hablar hoy tiene algoritmos basados en inteligencia artificial. Quiere decir que esto me ayuda a eliminar los falsos mediciones con objetos que tengan temperatura diferente. Esto garantiza que la solución va a estar midiendo temperatura sobre los rostros de las personas. Ahora, en el video vimos que las personas pasan de lado. Lo ideal es que las personas pasen de frente. Como este fue uno de los primeros videos y estaban probando para distribuirlo rápido, vamos a ver ahora un segundo video cómo sería un proceso mucho mejor para tener mayor precisión. ¿Qué requerimos en la solución? Básicamente, el tipo de cámara que necesitamos, bullet o torreta, un trípode, el adaptador para poder instalar la cámara, opcional, un cuerpo negro que ya lo vamos a explicar, un switch para alimentar la cámara también se puede alimentar por fuente, pero el switch me facilita porque puedo conectar la cámara a un puerto y la computadora al otro puerto, entonces ya es por conveniencia, pero la cámara igual se puede alimentar por fuente. Bueno, en ese orden de ideas ya tendríamos prácticamente la solución de implementación rápida. Hablemos un poco de la cámara. La cámara es una cámara biespectro que tiene una lente térmica de resolución 160 por 120. Es una resolución, ustedes dirán, baja, pero es suficiente dentro del parámetro que estamos usando en la distancia de esta parte de la solución para tener la imagen térmica apropiada. Vienen dos versiones, de 3 milímetros y de 6 milímetros. La lente óptica es de 4 megapíxeles, 2688 por 1520, con opciones de lente de 4 milímetros y de 8 milímetros. La precisión de la medición de temperatura es más o menos 0,5 grados. Solo la cámara tiene la precisión de más o menos 0,5 grados, por lo tanto la sola cámara es suficiente para tener una medida muy apropiada en la mayor parte de escenarios. ¿Se puede mejorar la precisión? Sí. Se puede mejorar la precisión a más o menos 0,3 grados utilizando un calibrador Blackbody cuerpo negro. Bueno, el rango de medición de la cámara es de 30 a 45 grados. Está diseñada para medir temperatura en personas, por eso ese rango de medición. Luego, la temperatura de trabajo es en el ambiente en que puede trabajar el dispositivo. Hablamos de 10 a 35 grados. Este parámetro ya nos indica estos productos para esta solución deben ser instalados en interior, en una zona interior. No es para uso en exteriores. Estos productos tienen alarma integrada para temperaturas anormales. Los que estamos viendo acá tienen luz que se puede habilitar para generar alarma y tienen un buzzer interno también para generar una notificación de alarma. Entonces el producto ya lo trae dentro de su dispositivo. Por lo que es una implementación rápida y estamos cerca tanto a la persona que controla como a la persona que es medida. Punto importante, y esto lo vamos a recalcar todo el tiempo, el uso de algoritmos basados en inteligencia artificial para reducir las falsas alarmas por otros
otras fuentes de calor que se puedan presentar en la escena. Bueno, en cuanto al despliegue, aquí abajo, en la parte inferior derecha, vamos a ver cómo es el despliegue. Podemos tener el trípode con la cámara, un cuerpo negro que es opcional, con trípode frente a la cámara, el operador y la ruta. Vamos a hablar del cuerpo negro un poco. Por un lado, el cuerpo negro es simplemente un elemento calibrador. Debe estar dentro de la escena de la cámara y ese elemento calibrador, dependiendo de la cámara, si la cámara es de 3 milímetros, debe estar a 1 metro de distancia. Si la cámara es de 6 milímetros, máximo a 2 metros. Ya vamos a explicar por qué debe estar a esas distancias. Y, punto importante, el cuerpo negro debe estar siempre en el área de visión de la cámara sin ser obstruido. No puede obstruir que la cámara deje de ver el cuerpo negro porque se pierde la calibración de más o menos 0,3 grados. La altura de instalación de la cámara es de 1.5 metros, que es lo que trae el trípode de alto. ¿Por qué? Porque es una lente corta, área de detección, como lo muestra el triángulo que se ve acá, bastante acotada. Entonces, ¿cómo es esa área de detección? Vamos a tener para la lente de 3 milímetros una distancia de 0.8 a 1.5 metros de distancia, máximo 2 metros, podríamos llegar a pensar, en el área de detección de la persona para medir temperatura. Si es la lente de 6 milímetros, de 1.5 a 3 metros. Entonces vamos a tener un poco más de distancia. También el tipo de lente me indica un ancho que podría llegar a tener de acuerdo al área de visión de la cámara. Entonces vamos a estar hablando de casi 2 metros con la lente de 3 milímetros, la lente de 6 milímetros 1.5 metros. Entonces tenemos un área bastante acotada cerca de la cámara. Sin embargo, recuerden esto, estamos hablando de distancia segura para hacer una medición de temperatura y poder detectar un síntoma que puede estar o no ligado a los elementos de la pandemia actual. Entonces, recuerden, esto es importantísimo, distancia segura. Bueno, continuando con la implementación rápida, vamos a ver el proceso, cómo sería con la cámara. Vamos a ver la imagen de la cámara, esto es lo que vería el operador, ahí está en formato picture in picture, llega la gente, entra, pasa viendo directamente la cámara, y se va haciendo el escaneo rápido. El escaneo es lo suficientemente rápido para que las personas no se detengan en su paso. Simplemente cuando se genera una alarma, el operador, el vigilador, es el que va a indicarle, señor, por favor, póngase y vaya para una segunda validación o simplemente no puede ingresar al área que quiere ingresar. Para recordar los parámetros, distancia de 1 a 1.5 metros con lente de 3 milímetros, altura de la cámara 1.5 metros. Y un computador con IBMS 4200 para visualizar la cámara y recibir las alarmas y poder generar una notificación de audio si se necesita. Bueno. Tengo una consulta, si está conectada a la red, ¿no la podés ver por IP? Sí, claro. Se puede, es una cámara IP, entonces si está conectada. La opción de no instalar el IBMS en cualquier caso, por ejemplo. Correcto. El tema es que en implementación rápida, ¿cuál es la característica? La característica es tener una persona que controle. Porque, ¿qué pasa? Puedes tener una entrada con la cámara de detección de temperatura. Tu centro de monitoreo está en un segundo piso, por ejemplo, y allá están viendo la cámara. Entró la persona, claro. Abajo entró un taller donde hay múltiples operarios. Ya, por un lado tienes que desinfectar un montón de áreas. Por otro lado, posibles contagios de otras personas. Entonces, en implementación rápida siempre se recomienda un operador en el área para terminar el proceso. Okay. Bueno, continuando con lo que es implementación rápida, el otro dispositivo es el handheld. Vamos a ver aquí un momento el video del handheld. Esta es la parte de la cámara térmica del handheld. El modelo que estamos viendo acá es también biespectro. Y a pesar de que no el rostro, se está midiendo sobre el rostro y acá vimos que en algún momento pasó una alarma de temperatura. ¿Qué se necesita? Es lo mismo. Vamos a hablar del handheld con un trípode viendo el área. La distancia va a ser de 1 a 2 metros, la altura de instalación 1.5 metros. El handheld tiene un modo de trabajo para que quede funcionando como cámara completamente sin usar el disparador. Y obviamente se detecta una alarma y se hace la revisión. Características del handheld.
Puedo tener conexión por Wi-Fi para poderlo visualizar en el IBM 4200, y hay una aplicación Heat Thermal que también se puede trabajar en celular o tablet, en Android o en iOS. Para uso de espacio interior sin viento, se recomienda generar siempre la ruta de personas. Luego, resolución térmica del handheld es de 160 por 120, que es la misma de la cámara térmica. Resolución óptica de 640 por 480, como tiene una pantalla integrada, que es de 3.5 milímetros. Es una resolución suficiente para ver muy bien en esta pantallita. La precisión es de más o menos 0,5 grados. Y aquí hay un cambio en lo que habíamos estado explicando antes, porque inicialmente el handheld no se calibraba con cuerpo negro. Ahora se puede calibrar con cuerpo negro, no es necesario tener el cuerpo negro al frente del handheld, simplemente hay que, después de un periodo de tiempo, cada media hora, para hacer una medición del cuerpo negro con el handheld para que se calibre. Entonces se puede también trabajar el cuerpo negro con el handheld. Sin embargo, lo que les decía, la mayor parte de instalaciones no lo van a necesitar. La precisión de más o menos 0,5 grados es suficiente para tener la medición correcta. Bueno, como ya lo mencionábamos, permite acceso a Wi-Fi para conectarse al 4200 a la aplicación Heat Thermal. Y una aclaración que también me la enviaron esta mañana es la aplicación Heat Thermal no se puede publicar en la tienda de aplicaciones de Google por la guerra comercial que hay con China. Hay una tienda de aplicaciones, se puede descargar directamente desde la página de Heat Vision. Entonces, si se necesita, en la página de Heat Vision está la aplicación Heat Thermal. Cualquier consulta a través de Solution Box los podemos ayudar a guiar si necesitan la aplicación. Bueno, continuando con lo que es implementación rápida, vamos a ver la comparación entre un termómetro de contacto o pirómetro versus una cámara termográfica portátil, un handheld. Por un lado, lo que siempre hemos venido hablando, la distancia. La distancia de un pirómetro es desde 1 centímetro a 3 centímetros para poder hacer la medición. Eso implica que tengo que acercarme a la persona. Con el handheld estoy entre 1.5 y 2.5 metros, lo cual ya me asegura que voy a tener distancia segura. La velocidad de medición de un pirómetro es de 1 a 5 segundos. La velocidad del handheld es en tiempo real. Simplemente la persona aparece en el área de la cámara y ya tengo la temperatura. La pantalla del termómetro solo es numérica. En la pantalla del handheld tenemos la imagen térmica o la imagen óptica, de acuerdo a lo que queremos ver. La eficiencia en el termómetro es de 12 personas por minuto, basándonos en la velocidad de medición. A eso hay que sumarle la pericia y la rapidez con que la persona que lo manipula haga la medición, un poco más lento. La eficiencia en el handheld es de 60 personas por minuto o 1 persona por segundo. Entonces es mucho más rápido, viendo el escenario donde todas las personas pasan en fila, ¿correcto? Bueno. Por último, almacenamiento. El termómetro no tiene ningún tipo de almacenamiento de información. El handheld sí tiene almacenamiento de información. Este modelo de handheld tiene un slot de memoria SD para poder grabar las capturas de video de las alarmas que se han generado. Se genera alarma de temperatura y se captura una foto de esa alarma de temperatura. Y obviamente es compatible con Wi-Fi. Entonces, puntos importantes: mantener distancia segura, escaneo rápido y preciso. A ver el video, cómo se vería el handheld completo con sus 2 cámaras. Una simulación de temperatura, pasó a 42 grados, 43 grados. ¿Por qué tuvo que ponerse algo caliente en el rostro? Precisamente por los algoritmos de inteligencia artificial. Para poder simular, tienen que ponerse algo caliente en el rostro. Bueno. El siguiente componente de implementación rápida es el pedestal o tótem que tenemos para despliegue de medición de temperatura. Es una solución para cualquier tipo de entradas, como ya lo mencionamos, para un espacio interior sin viento, y también detecta la temperatura en el área del rostro. Tiene el mismo algoritmo que tienen todos los dispositivos. Este componente, vamos a ver el video, simplemente es conectarlo y ya podemos empezar a tener la medición de temperatura. En el proceso que se mencionaba, ahí está el vigilador,
permitiendo o negando el paso o indicando cuál sería el proceso a seguir cuando se detecta a alguien con temperatura elevada. Característica adicional, podemos tener esta pantallita que es un accesorio adicional, el DSKC001, para recibir las notificaciones y que el guardia pueda estar en un puesto de trabajo. Entonces, es implementación rápida porque simplemente es conectar a la energía y empezar a tomar las mediciones. Un poco más de información, este pedestal, este tótem, tiene un terminal de control de acceso que en este momento, como es implementación rápida, no se está usando como control de acceso. Sin embargo, el pedestal tiene tiene una conexión UTP RJ45 para conectarlo a la red y se podría utilizar como control de acceso. Igual lo de control de acceso lo explicamos ahora con los otros terminales de control de acceso. Acá estamos hablando de implementación rápida, simplemente poner y empezar a tener notificaciones de temperatura. Punto importante, siempre dispositivos sin contacto, se puede tener identificación personal, detección de temperatura y, punto importante, este dispositivo también puede detectar el barbijo, mascarilla o tapabocas. Admite reconocimiento de rostro con la mascarilla, por ser un terminal de control de acceso, se puede tener el reconocimiento facial con el uso del barbijo. Tiene mensajes de voz para recordar que no se está usando el barbijo o prohibir la entrada por un mensaje de voz. El algoritmo basado en inteligencia artificial es el mismo que se está trabajando en los otros productos, evitando así las falsas detecciones. Rango de temperatura rango de medición de temperatura de 30 a 45, la precisión más o menos 0,5 grados. Este dispositivo sí no aplica con cuerpo negro, es la única precisión que se llega a tener. Bueno, todo tiene montaje el completo como se ve. Este modelo que está aquí abajo, el DSK5604, es el único que viene con una pantalla de 10 pulgadas. Después en los terminales vamos a hacer otra aclaración porque hay otro modelo que se puede convertir en pedestal y tiene una pantalla de 7 pulgadas. Bueno, en el proceso que ya hemos visto, es lo mismo, la ruta por donde pasan las personas, la medición, en el momento la distancia del terminal es de 0.3 a 2 metros para revisar la distancia y se genera un o puedo tener la pantallita donde el guardia puede ver también las alarmas de temperatura. La última solución de implementación rápida es el arco detector de metales. Este es un producto bien interesante. Si bien es de implementación rápida, ya no es un elemento que se puede tomar como implementación, como instalación por simplemente un momento. Aquí ya pensamos en un producto que va para más largo plazo donde el cliente, porque tiene un arco detector de metales. Entonces, para cualquier tipo de ingreso, y ahora con más seguridad porque tiene arco detector de metales, policía, aeropuertos, trenes, supermercados, todos los elementos donde se puede usar un arco detector de metales va a ser muy llamativo. Aquí en el video vamos a ver que tiene una pantalla LCD. En esa pantalla LCD que está aquí también explicada, por un lado vamos a ver el conteo de personas que han pasado por el arco, en la parte de abajo la cantidad de alarmas de detección de metales y al lado derecho la medición de temperatura y la cantidad de detecciones de alarmas de temperatura. Toda esa información queda guardada en el LCD para que el vigilador pueda estar viendo qué ocurrió. El módulo de cámara es el mismo módulo de la cámara turret, por lo tanto, si se necesita, se puede llegar a calibrar con cuerpo negro. Lo único importante es que no se bloquee nunca la imagen del cuerpo negro. Y como es también el mismo módulo de cámara, se puede conectar por red para bien sea enviarlo a visualizar en una computadora o grabar en una NVDA. En este caso, la descripción del producto, vamos a tener que es un arco detector de metales con 18 zonas de detección independiente, que es mucho más eficiente que muchos arcos de metales que están en el mercado. La pantalla de 7 pulgadas LCD para la visualización del estado. La altura del dispositivo, 2.2 metros y el ancho, 0,85 metros. La resolución es 160 por 120 de la cámara térmica. La precisión más o menos 0,5 grados con solo la cámara, más o menos 0,3 grados si agregamos el cuerpo negro como accesorio calibrador. Rango de medición de 30 a 45 grados, tiene alarma de audio y alarma visual
incluida porque el arco genera una alarma cuando recibe o la temperatura o una detección de metal. En el proceso, si se dan cuenta, ya el arco me genera la ruta de las personas y lo primero que se hace es el escaneo rápido de la temperatura. La distancia de medición es de 0.8 a 1.5 metros, la pantalla LCD permite mostrar la temperatura también y la altura máxima de la persona para que no tenga que agacharse es de 1.85 metros. Sin embargo, esto no afecta para la medición en temperatura, que sería la primera alarma. Vamos a ver un poco más en dos fotitos adelante una explicación del arco detector de metales. Acá vemos en la detección de metales, al tener muchas zonas y poder trabajar estas zonas independientes, le da una información valiosa al guardia de dónde puede estar el metal que está detectando el arco. Entonces, en este caso, y solo se iluminó la zona de media de la persona, indicando que ahí es donde está el metal. Ahora, ¿qué pasa si no se ve el reloj? Ya se sabe que en la zona media de la persona puede ser en un bolsillo que tiene algo, un elemento metálico guardado en los bolsillos, y ya se sabe, el guardia sabe dónde empezar a decirle que revise la detección de metales. Por otro lado, vemos que la temperatura se ve claramente en la pantalla. El guardia puede estar a una distancia segura para observar la medición de temperatura de la persona que pasa. Ahora vamos a ver una comparación con un producto que ustedes se pueden llegar a encontrar en el mercado y vamos a ver las diferencias y por qué es mucho más eficaz que Hikvision. Acá vemos un arco de detección de metales. Ese arco de detección de metales está también con medición de temperatura con un dispositivo que se llama termopila. Ese dispositivo termopila, si se dan cuenta, la persona tiene que acercarse al dispositivo de temperatura. Aquí vamos a ver el trabajo del arco de detección de metales. Las personas van pasando sin ningún problema. Obviamente están mirando porque es de las primeras detecciones y ahí hubo una alarma de temperatura. En esa alarma de temperatura se generó antes de que la persona pase por el arco. Entonces, ahí el vigilador ya puede indicarle a la persona cuál es el proceso que debe seguir. Bueno, punto importante es la diferencia de trabajo. El dispositivo termopila me está obligando a que la persona se acerque al elemento de medición, lo cual es lo que estamos hablando, tratar de tener elementos sin contacto, más una medición con distancia segura, y distancia segura tanto de la persona que mide con el dispositivo con la persona que está haciendo las mediciones. Adicional, el uso de algoritmos basados en inteligencia artificial para la eliminación de alarmas. Vamos a ver una tablita comparativa de las dos tecnologías. Dispositivos termopila versus una cámara térmica. Por un lado, la resolución. El dispositivo termopila tiene una resolución baja de 32 por 32. La cámara térmica tiene una resolución de 120 por 160. Donde la diferencia importante está, el dispositivo termopila no genera imagen térmica, la cámara sí genera imagen térmica. Por otro lado, la distancia de medición. Un dispositivo termopila va a estar entre 0.3 y 0.5 metros. Entonces, debo estar relativamente cerca del dispositivo, en muchos casos casi que tocar el dispositivo, lo cual es parte de las recomendaciones actuales, tener tecnología que no necesite contacto. La distancia de la cámara térmica va a ser entre 0.3 y 2 metros, dependiendo del foco de la cámara. 1.5 metros sería lo más apropiado. Y luego, la escala de medición. La escala de medición en la termopila es un área pequeña cerca al sensor termopila. En la imagen térmica tenemos una imagen completa con un área de medición asignada cuando se configura por primera vez la cámara. La adaptabilidad con la cámara térmica es simple. Veo la escena, se configura el área de medición y empezamos a medir. En la termopila, como vieron, es un dispositivo que hay que acercarse, hay que determinar la altura del dispositivo, si es queda al lado derecho, al lado izquierdo, las personas son zurdas, diestras, cómo se acomoda el proceso se complica un poco más. La adaptabilidad, obviamente hay que preguntar al personal y entrenar al personal que usa el dispositivo termopila para que se adapte al uso del dispositivo. La cámara térmica no necesita ningún tipo de entrenamiento, simplemente la persona pasa por su área de ingreso normalmente. Obviamente lo único que cambia es el proceso, que ahora van a ir en una fila ordenada
con distancia segura entre las personas que van ingresando, y la medición se hace sin ningún tipo de disrupción de esa fila. La eficiencia es en el dispositivo termopila 5 segundos, en la cámara térmica 1 persona por segundo, 5 personas por segundo versus 1 persona por segundo, es mucho más eficiente la cámara térmica. Y luego los algoritmos basados en inteligencia artificial, donde la detección de rostro y el seguimiento del rostro son fundamentales para la eliminación de falsas alarmas. Y todo esto también implica una reducción en costos de operación y en costos del trabajo que se está haciendo. ¿Para qué escenarios aplica? Cualquier tipo de ingreso donde se necesite hacer una implementación, un deployment rápido. Entradas a edificios, dormitorios, supermercados, restaurantes, estacionamientos, oficinas, controles de seguridad, entradas a terminales, cualquier tipo de escenario que necesite concurrencia masiva va a empezar a necesitar este tipo de dispositivos, y si necesitan operación rápida, viendo que ahora, si bien todavía estamos en un periodo de cuarentena, hay negocios que ya empiezan a trabajar y van a empezar a necesitar poner estos dispositivos para cuando empiecen a recibir gente. Entonces, esto es de implementación inmediata. La siguiente parte de la solución es control de acceso, también para espacios de interior sin viento y para cualquier tipo de control de seguridad. Estamos hablando de dispositivos sin contacto y que hacen el acceso mucho más fácil y seguro. Tenemos una solución Hikvision completa que usa terminales de reconocimiento facial, de control de acceso con medición de temperatura y varios tipos de barreras. Pueden ser barreras swing, flap o molinetes. Ya tenemos molinetes también disponibles. Luego, terminales de control de acceso independientes para integrarse con barreras de terceros. Entonces, el terminal de control de acceso que vemos acá también lo puedo tener para integrarlo a través de entradas y salidas, a través de conexión WIGAN, a cualquier tipo de barrera de que ya está instalada. Y por último, un terminal de control de acceso de pared para el uso de puertas. Esos son los 3 productos que tenemos y vamos a ver un poco más de la solución. Entonces, detección de temperatura a largo plazo con control de acceso. Entonces, aquí ya es una solución que también está pensada para permanecer en el tiempo, porque si bien resolvemos la medición en el momento de lo que necesitamos ahora, que es la medición de temperatura, pero queda posterior, cuando todo esto pase, una solución muy robusta de control de acceso. Para espacios de interior, permite gestión centralizada con el control de acceso y registros de temperatura. Y aquí ya estamos hablando de que esta solución de control de acceso va a necesitar un sistema de gestión centralizado. Y ese sistema de gestión, Hikvision lo tiene también provisto, sería HIG Central Professional, para manejar todo este escenario. Ahora, 4200 también me permite manejar control de acceso. Sí, sin embargo, HIG Central Professional es una solución mucho más profesional y robusta para este tipo de soluciones, porque podemos tener 2 aplicaciones adicionales que sería, aparte del control de acceso, sería presentismo y módulo de visitas, que lo podemos tener con HIG Central Professional. Bueno, ¿cómo es el dispositivo? El dispositivo, los que ya conocen los terminales de control de acceso, es un dispositivo que viene con 2 cámaras para evitar el anti-spoofing, que es para que me pongan una foto y la persona, y se valida una autenticación de una persona. Tiene que ser siempre una persona real porque se hace un modelado 3D y si no es una persona no se va a validar el acceso. Ahora, esa validación va también de la mano con la medición de temperatura, que es un factor adicional que se agrega a este tipo de terminales. El terminal de abajo, que es el de pared, tiene lo mismo, pero adicionalmente tiene el lector de tarjetas. El lector de tarjetas es de tecnología MyFair. Sin embargo, estamos hablando en este momento no recomendar el uso de tarjetas porque tenemos que tener contacto, el uso de intercambio de tarjetas con la recepción por un visitante. Entonces, la idea es usar tecnología sin contacto y para eso usaríamos solo reconocimiento facial. Entonces, como se observa aquí, siempre se hace un doble chequeo una vez alguien se ha detectado con temperatura elevada para verificar y validar la información con personal apropiado. En cuanto al diseño del producto,
El terminal de barreras tiene entradas y salidas o conexión WIGAN para poderlo usar con barreras de terceros. Todos tienen los algoritmos de inteligencia artificial para eliminar las falsas alarmas. Es una solución sin contacto. La opción del terminal de pared tiene lector de tarjetas. Permite la detección de barbijo. Eso lo vamos a ver al final en un video. Les va a quedar mucho más claro cómo funciona esa detección de barbijo. Y recordatorios por voz para el no uso de los barbijos o indicar que está prohibido el ingreso sin barbijo. La capacidad de almacenamiento es de 50.000 rostros y para el caso del terminal de pared, 50.000 rostros más 50.000 tarjetas. La precisión del dispositivo es más o menos 0,5 grados en un rango de medición de 30 a 45 grados. Este dispositivo también lo van a poder comparar porque es posible que sus clientes les digan, pero tenemos otros tipos de dispositivos que tienen otro costo. Y es cuando los comparan con dispositivos termopila. Y ahí es donde entramos, no son tecnologías iguales y la tecnología con imagen térmica tiene mayores ventajas. Recuerden aquí, por un lado, la cercanía que debo tener con el dispositivo termopila versus la distancia segura que manejamos con la imagen térmica y el manejo de falsas alarmas. Aquí ponen un elemento caliente en el área de medición de la termopila y inmediatamente me genera una alarma de temperatura. En cámara térmica, si tengo un elemento caliente en la escena, no me va a generar una falsa alarma porque la medición se hace sobre el rostro. Tablita de comparación que ya vimos, simplemente para recordar, distancia segura, en el dispositivo de imagen térmica, cámara térmica 2 metros, es mucho más simple de configurar, no es disruptivo para las personas, la eficiencia es de una persona por segundo, algoritmos de inteligencia artificial para eliminar las falsas alarmas y reducción del costo de mano de obra y de trabajo en la operación. Escenarios, entradas a universidades, entradas a fábricas, entradas a edificios de oficinas. Entonces, cualquier tipo de entrada que necesite una barrera, ahí podemos poner ese tipo de terminales. Bueno, la siguiente parte de la solución es medición de temperatura en rondas o guardias. Esta es una solución adicional donde vamos a usar el dispositivo handheld. Está pensada en espacios interiores abiertos sin viento. ¿Por qué razón? Porque va a haber una ronda que va a ser una persona que está manipulando el dispositivo. ¿Qué se necesita? El handheld con medición de temperatura para personas. Este dispositivo ya lo hablamos, entonces básicamente el inspector va a poder ir haciendo ronda por los lugares designados para hacer medición a distancia de las personas. Entonces, esto es muy importante porque hay muchos escenarios donde hay gente que debe estar trabajando en turnos de 8 horas o inclusive puede tener turnos más largos de 12 horas. Una persona fácilmente puede ingresar a la mañana normal y a la tarde ya tener temperatura elevada porque se fue gestando el síntoma con el tiempo. Entonces, estas rondas juegan un papel importante en muchos escenarios. Recordemos la precisión del dispositivo, más o menos 0,5 grados, resolución térmica de 160 por 120, resolución óptica de 640 por 480, una pantalla LCD de 3.5 pulgadas, permite conexión por Wi-Fi. Ahora, este tipo de solución por rondas nos va a servir en talleres, fábricas, oficinas, salones de clases, donde se empieza, cuando ya empecemos todos a tener el ritmo normal, es necesario generar seguridad y ambiente seguro de trabajo, estudio y de convocaciones en muchas áreas. Entonces, una persona que va a una fábrica siempre está por lo menos un turno de 8 horas. Y esto implica que si detectamos una persona con temperatura, es necesario ejecutar los protocolos de seguridad para que el resto de personas que están trabajando se mantengan también seguros. La siguiente parte es medición de temperatura y detección de barbijo o mascarilla. Lo vimos con el terminal de control de acceso, pero con las cámaras, agregando una NVR Deep in Mind, podemos tener también la detección de barbijo o mascarilla. También para un espacio interior sin viento
Y adicional podemos llegar a tener el reconocimiento de rostro con la mascarilla puesta, y hay un paréntesis que debemos evaluar dependiendo del tipo de solución que estamos buscando. Vemos ahora en el video que tiene las flechitas al lado derecho, es la interfaz gráfica de la NVR conectando un monitor NVR, la sala, una persona que pasó sin barbijo. Entonces, esto es bien importante, aquí vamos a silenciar y vamos a pasar que podemos llegar a hacer reconocimiento facial con el uso de barbijo con este tipo de NVR. Ahora, se dan cuenta que estamos usando el mismo proceso, que pasan todas las personas en una fila. ¿Por qué razón no se recomendaría este escenario si se necesita hacer reconocimiento facial en multitudes? Por un lado, las cámaras para medición de temperatura no tienen las lentes apropiadas para ese trabajo. Y por otro lado, el algoritmo está pensado en seguir el rostro para la detección de temperatura y no para estar enviando fotos a la NVR que completa el proceso. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. Evaluémonos siempre en cada escenario. Si tienen proyectos, por favor, consúltenos antes de implementar reconocimiento facial con esta solución. Esta solución, lo primero que se quiere hacer es detectar temperatura y detectar el uso de barbijos. Otras aristas lo vamos evaluando de acuerdo al escenario, al alcance y a necesidades que se tengan en el proyecto. Bueno, este tipo de productos, como lo vemos acá, esta solución ya me permite tener detección de fiebre, que lo hace la cámara, detección de barbijos, que lo hace la NVR, y la verificación de identidad y alarma de extraños, que es la combinación entre cámara y NVR. ¿Correcto? Bueno. ¿Qué tipo de escenarios empezamos a tener? Escuelas, oficinas, parques industriales. ¿Y por qué? Porque ahora es obligatorio el uso de barbijos cuando uno está en una zona exterior o está entrando a zonas donde hay personas. Entonces, el uso de barbijos es obligatorio. Esto ayuda a cumplir la normativa. La última solución, y esta ya va a ser una variación bien grande, es la medición de temperatura para grupos. También hablamos de un espacio interior abierto sin viento, grupos grandes de personas y medición de temperatura en multitudes. Esto implica una solución de alta eficiencia para la medición en grupos, pero un grupo representa un riesgo alto. Por lo tanto, aquí ya no tenemos la organización que teníamos en una entrada, que podemos generar una fila. Todo el grupo va saliendo, con ejemplo clásico, lo que pasa ahí, una llegada de un aeropuerto. Todo el mundo pasa simultáneamente. Ahora, si yo detecto temperatura, hay que generar un protocolo y un proceso específico con el cliente que está teniendo este tipo de escenarios. Vamos a ver en el video una escena con múltiples personas y la medición de todas esas personas simultáneamente. Alguien estaba simulando acá la alarma de temperatura. Bueno, medición de temperatura en multitudes con alta eficiencia interior, lo cual es un elemento de riesgo alto. Se puede usar o no el calibrador de cuerpo negro con más o menos 0,5 grados, que es la precisión de la cámara, es suficiente. Ya la decisión si se usa o no el cuerpo negro va a depender de otros factores. Primero, si el cliente lo requiere. Segundo, costos del proyecto. Entonces, eso lo tienen que evaluar bastante bien. La recomendación con la cámara tienen suficiente, pero pueden haber escenarios donde les pidan el accesorio o pueden haber escenarios donde ustedes puedan decir, ok, esto puede funcionar mejor y hay forma de comprar el cuerpo negro, se puede incluir. Entonces vean esa característica. ¿Qué se necesita en esta solución? Básicamente la cámara bullet, porque en esta forma solo hay una cámara bullet, un switch PoE para alimentar la cámara, una plataforma centralizada y el cuerpo negro que es opcional, el black body. La resolución de la cámara térmica aquí ya cambia, es de 384 por 288. ¿Por qué razón cambia? Porque como estamos midiendo áreas más grandes, necesitamos mayor resolución. Y las lentes cambian de 10 a 15 milímetros para tener mayor profundidad de la escena. La lente óptica se mantiene igual, 4 megapíxeles, 2688 por 1520, lentes de 4 a 6 milímetros. Acá tenemos dos de los modelos de cámaras para esta solución de medición en grupo. Rango de medición es de 30 a 45 grados, temperatura de trabajo de 10 a 35 grados.
Ahora, en este tipo de solución, como tengo una lente mucho mejor, más larga, podemos mejorar la distancia, la altura de instalación. Puedo ir hasta 2.5 metros, ya una pared, un techo me puede representar una instalación apropiada, y también por esa razón es una solución que queda más bien fija en vez de portable, como lo mencionábamos con el deployment rápido. Cambian también las distancias de medición. La lente de 15 milímetros va a ir desde 2.5 a 9 metros. Tengo mucha área de cobertura. La lente de 10 milímetros de 2 a 7 metros. Entonces ya mi área de cobertura es bastante grande para cubrir un pasillo grande, por ejemplo, en un aeropuerto. Ahora, el cuerpo negro. El cuerpo negro puede estar instalado, si es la cámara de 15 milímetros, máximo a 5 metros. Si es la cámara de 10 milímetros, a 3 metros. Algo que no dije es el cuerpo negro y la cámara no tienen ningún tipo de conexión directa. El cuerpo negro no lo necesito conectar en red, simplemente tengo que ponerlo al frente de la cámara y obviamente ponerle energía, conectarlo a la energía para que se encienda el dispositivo. Cuando esto ya está en el área de escena de la cámara, la distancia apropiada, la solución completa empieza a trabajar a más o menos 0,3 grados. Escenarios de aplicación: estaciones de tren, aeropuertos, industria. Ahora, un punto importante antes de pasar a hablar un poquito del software y un resumen de lo que es la plataforma HITSE. La cámara de medición de temperatura no es un instrumento no es un instrumento médico para medición de temperatura. Sin embargo, hay una adecuación de la normativa en Estados Unidos que permite el uso de cámaras térmicas para medición de temperatura en múltiples escenarios. Eso salió en una normativa de la FDA de Estados Unidos. Entonces es un elemento válido para medir temperatura, mas no es clínico. La precisión es alta. Se han hecho muchísimas comparaciones de los productos Hikvision con termómetros convencionales y las mediciones son prácticamente las mismas. Entonces es un elemento confiable para medir temperatura. Sin embargo, recuerden que no es un elemento, no es un instrumento médico para medir temperatura, a pesar de que la precisión es prácticamente igual que un termómetro. Ahora sí, hablemos un poco del software. La idea es, hablamos de trazabilidad, hablamos de gestión. Central Professional me permite gestión de las identidades registradas, tanto para reconocimiento facial como para control de acceso. Recuerden que en reconocimiento facial hay que ver el alcance. No vamos a lanzarnos, sí, esto me hace todo el tiempo, porque pueden llegar a tener inconvenientes al no diseñar correctamente un proyecto. Se puede tener, sí, pero hay que diseñarlo correctamente. En control de acceso es mucho más fácil porque estamos hablando de terminales y va a funcionar exactamente igual que el diseño de un control de acceso. Vamos a poder tener gestión de todos esos registros, pero también gestión de la medición de temperatura normal y la generación de reportes para poder informar y tomar decisiones a futuro de lo que está pasando, o inclusive para hacer seguimiento de personas que presentaron temperatura y tenemos que evaluar posteriormente a ver qué pasó con ellos. Bueno, vamos a ver el video. Resumen, con esto les va a quedar mucho más claro. La oficina en China, Hangzhou, la oficina de Hikvision. Ahí se hacen las pruebas de medición. Vimos todos los dispositivos que acabamos de ver. Implementación rápida. La cámara Turret de lente corto. Cuerpo calibrador de Blackbody para calibrar de cuerpo negro. Ahí vemos una simulación. Ah, perdón, ahí quería hacer una pausa del video. Quiero hacer una pausa en el video acá para que se observe. El Blackbody está en la escena de la cámara y está en un área donde nunca es obstruido. Tenemos el área de medición de temperatura reorganizada y obviamente que están simulando una medición de temperatura elevada.
la cámara bullet, el uso con el handheld, el arco detector de metales. Con la pantalla se ve que es suficientemente clara para que no haya ningún problema. En algunos escenarios puede ser necesario que los LEDs no apunten a los usuarios, sino al guardia. Simplemente se gira la lente de la cámara y se conecta al revés, se instala al revés el arco. Con eso las notificaciones las ve el guardia y no las ve los clientes. Control de acceso, y aquí vamos a aclarar: reconocimiento facial para ingreso con mascarilla o barbijo. Una persona que no tiene barbijo, tiene temperatura normal, le notifica que no puede ingresar hasta que no use el barbijo. Una persona con temperatura elevada no permite el acceso. Entonces, ya con esto es un resumen que es mucho más claro. El video lo encuentran en los canales oficiales de YouTube. La solución con NVR DeepinMind para la detección de barbijo con cámaras. Las notificaciones de alarma que se van llevando. Esta es la interfaz de la NVR. En esta interfaz es poner un monitor en la NVR y habilitar que se vea esta interfaz. Y el uso de Higgs Central Professional. En este caso hacemos uso del cliente web para las alarmas de medición de temperatura. Así se ve en tiempo real la medición de alarmas, de la medición de temperatura. En el caso de una alarma, se notifica en el área de alarmas. Y los reportes de toda la información que se está capturando. Bueno, ya con este video es mucho más clara la situación y el panorama de todo lo que vimos. Es bastante información, pero el video aclara ya corto, conciso. El video lo encuentran en los canales oficiales de Hikvision, tanto el corporativo oficial Hikvision o el Hikvision Latam. Encuentran estos videos de las soluciones de medición de temperatura. Los productos los vamos evaluando ya. Solution Box les va indicando cuáles son los productos que van llegando para que puedan ir adquiriendo de toda la gama de productos que acabamos de ver. Sin embargo, recuerden que también tenemos opcionales, como por ejemplo monitores, que podemos conectar directamente a las NVRs, dependiendo de la solución. Las NVRs DeepinMind y una gama completa de switches PoE para este tipo de soluciones. Vamos a hacer un pequeño repaso, que aquí también hay que hacer un par de aclaraciones, de las preguntas más frecuentes y lo que se ha ido actualizando en estos días respecto a la solución. Primero, ¿se puede instalar en exteriores la cámara termográfica de detección de temperatura en personas? Ya vimos que la solución es para uso de interior. ¿Por qué razón? El viento y el sol son entornos que pueden fácilmente afectar la temperatura en la superficie de la piel, que es donde la cámara está haciendo la medición. Si no tenemos la temperatura correcta en la piel, por más que la cámara mida una temperatura correcta en el momento, la piel tiene que acomodarse a la temperatura interior de la persona. Por tanto, no se recomienda el uso de exteriores. ¿Puede la precisión de las cámaras termográficas de detección de temperatura alcanzar el más o menos 0,1 grados? Y bueno, ahí empezamos a revisar. No sé si ustedes, capaz que alguno, han leído un poco de lo que es esta tecnología y se han encontrado con
Algún fabricante dice que la resolución es más o menos 0, la precisión es más o menos 0,1 grados. Realmente, más o menos 0,1 grados es la precisión del cuerpo negro. La precisión de soluciones con cámaras por el tipo de tecnología, que eso es tecnología para todos los fabricantes, la máxima precisión es de más o menos 0,3 grados. Para todo lo que es cámaras con cuerpo negro, todos estamos dentro de un parámetro y es la máxima precisión que alcanza una cámara. Entonces, la solución nunca va a llegar por tipo de tecnología a más o menos 0,1 grados. Más o menos 0,3 grados es lo máximo. Ahora, Hikvision tiene una cámara que trabaja a más o menos 0,5 grados, lo cual es suficiente para tener mediciones precisas y apropiadas. Entonces, en la mayoría de los escenarios, no va a ser necesario el cuerpo negro, porque la cámara ya lo resuelve con solo la cámara de una manera muy, muy apropiada. Hay escenarios donde el cliente lo va a pedir, sí, hay escenarios donde va a estar especificado, sí, entonces ahí tendremos que ofrecer el cuerpo negro, y hay escenarios donde se podrá ofrecer el cuerpo negro para mejorar la precisión, entonces va a depender mucho, pero sin embargo la cámara térmica sola es capaz de resolverlo sin ningún problema. ¿Se puede detectar cuerpos humanos para la medición de temperatura? El algoritmo basado en inteligencia artificial me garantiza la eliminación de falsas alarmas bajo esa detección. Entonces, ¿podemos? Sí. ¿Se soporta la detección de múltiples personas? Sí. El algoritmo está preparado para medir 30 personas simultáneamente. Entonces, esto es muy importante porque ese algoritmo está en las cámaras de lente largo y en las cámaras de lente corto. Ahora, en las cámaras de lente corto, en esa pequeña distancia que tengo de medición, me queda complicado meter 30 personas, pero la cámara lo puede hacer. Entonces, esto va a aplicar realmente para las cámaras de lente largo, que son las que pueden medir en áreas abiertas de mayor distancia. Entonces, otras fuentes de calor, como tazas de té, hervidores de agua, pueden causar falsas alarmas. En el caso de Hikvision, no, por el algoritmo basado en inteligencia artificial, que no va a estar censando la temperatura de áreas diferentes al rostro. Por lo tanto, cualquier otro elemento caliente que esté en la escena no va a generar una falsa alarma. ¿Cuándo puedo usar la función de detección de temperatura después de encender la cámara? Bueno, y aquí hay una aclaración porque esto no lo he cambiado, tengo que cambiarlo. De acuerdo a las últimas notificaciones, estos tiempos se han aumentado porque cuando se enciende el dispositivo, internamente el hardware debe llegar a una temperatura de trabajo y nos hemos dado cuenta que esta temperatura se demora un poco más de lo que estamos esperando llegar a la temperatura de trabajo para tener las mediciones más precisas. En el caso de handheld y control de acceso, la primera vez que se enciende, debemos esperar 20 minutos antes del uso inicial a medir personas. Lo que es cámaras térmicas tipo bullet, turret, cualquier cámara térmica de ese tipo, debemos esperar 90 minutos antes de empezar a medir personas. ¿Qué implica esto? El handheld yo lo uso y lo guardo. Cuando lo voy a encender al día siguiente, debo tomar el tiempo de espera. La solución de implementación rápida puede llegar que al final del día se desconecte y se guarde. Cuando empiezo el otro día, cuando encienda la cámara, debo esperar los 90 minutos. Soluciones con las cámaras de lente largo usualmente se enciende la primera vez y va a quedar como una cámara convencional, no se va a apagar nunca más, ya no hay que volver a esperar. Sin embargo, si se cortó la energía, se cortó la alimentación de la cámara, cuando se encienda hay que esperar los 90 minutos para que pase gente para la medición. La última pregunta, ¿qué es el calibrador de cuerpo negro y qué hay que tener en cuenta antes de la compra? Bueno, el calibrador de cuerpo negro es una fuente de temperatura estándar que trabaja a una precisión de más o menos 0,1 grados. Es un elemento de calibración que le permite a la solución trabajar en más o menos 0,3 grados de precisión. Entonces, el cuerpo negro solo necesita conectarse a la energía para que empiece a irradiar temperatura como patrón en precisión de más o menos 0,1 grados para que la cámara pueda ver y calibrarse con ese patrón. Cuando la cámara trabaja sin cuerpo negro, no necesita esta calibración, viene precalibrado de fábrica y simplemente es trabajarla sin ningún problema. Si necesitamos la precisión de más o menos 0,3 grados, ahí es donde contemplamos el uso del cuerpo negro porque se requiere un aumento en la precisión. En cuanto a...
Bueno, En el uno de los casos de ahora, sí. el cuerpo negro, también se necesitan los 90 minutos previos para el comienzo del uso. No, no. El cuerpo negro se enciende mucho más rápido. Entonces, cuando la cámara esté lista, ya el cuerpo negro va a estar listo. Se conectan al mismo tiempo. El cuerpo negro, por ser elemento calibrador, es mucho más rápido en adecuarse a su temperatura interna de trabajo. Aproximadamente de cuánto tiempo, ¿sabes? No lo tengo porque no tengo el detalle de esa información. En el datasheet no lo indica, pero debe ser más o menos 30 minutos, que es lo que se tenía para la cámara. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a casos de éxito, ya tenemos varios casos de éxito en la región y siguen incrementándose. En Colombia, en el aeropuerto de Bogotá, se instaló este tótem que ven acá, este pedestal, con una solución con pantalla incluida. Y acá, si se dieron cuenta, perdón, regreso un momentito, hay una persona con un dispositivo de medición de temperatura manual. Siempre hago la aclaración acá porque veo que este dispositivo lo está usando a una distancia no cercana a la persona. Entonces me llego a pensar que no es un dispositivo, no es un pirómetro para medición de temperatura. Otro componente que se pueden encontrar con las personas que quieren adquirir este tipo de soluciones es, ¿por qué necesito usar esta solución con cámaras térmicas si me ofrecen soluciones de tipo industrial para medir temperatura? Si este es un termómetro de esos de tipo industrial, tenemos varios factores. Usualmente esos termómetros usan un láser. Cuando hablamos de un láser, estamos hablando de una luz coherente de alta energía. Y esto es un problema cuando estoy apuntándole al rostro de una persona. Una luz de ese tipo, si yo llego a apuntar la retina de una persona, puedo generar un daño sobre la retina. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. Y por otro lado, no conozco esos dispositivos industriales al detalle. No sé si la precisión sea la apropiada para medir personas. Eso está pensado para medir materiales en orden de fundición, está pensado para medir cables eléctricos, tienen rangos muy grandes. No sé si para una persona sea lo ideal. Como digo, aquí la imagen no me permite ver si realmente es un termómetro clínico o no, pero si es uno industrial, no se recomienda para el uso de personas. Bueno, simulación de temperatura, y esto está instalado en el aeropuerto de Bogotá. En México, el gobierno de Mérida que adquirió 50 hangers para sus edificios de gobierno. En México, en el aeropuerto, integración de la solución de cámara Vision, es la plataforma del partner, con las cámaras térmicas. Bueno, y aquí vale la aclaración que ya hay múltiples partners que ya tienen integrados nuestros productos. Si alguien necesita hacer un desarrollo local o algo local, el kit de desarrollo se entrega sin costo para quien quiera hacer desarrollos locales, tanto de hardware como de la plataforma HIC Central. Otro caso de éxito en Colombia, el edificio de la DIJÍN, Policía Nacional en Colombia. Y esta es la imagen que se ve al ingresar a ese edificio. Bueno, con esto concluimos la presentación de hoy. Vamos a habilitar el chat y revisemos un poco las preguntas que quedaron pendientes. Bueno, aquí leyendo en el chat. El tótem pedestal, ¿a qué temperatura ambiente trabaja? Es igual para uso interior. El rango de trabajo es igual que la de las cámaras.
Para este dispositivo de control de acceso, el DSK56043XF, que es el que viene en pedestal, directamente se puede usar sin enrolar a las personas. Sí, lo estamos usando en implementación rápida solo para medición de temperatura. ¿Podemos enrolar personas? Sí, podemos enrolar personas porque igual es un terminal de control de acceso. ¿Lo podemos hacer sobre el mismo terminal? Sí, o lo podemos hacer a través del 4200. Sí. Bueno, a través de enrolamiento de personas se puede hacer sin ningún problema. Los arcos detectores de metales también tienen reconocimiento de barbijo. No, si ponemos el módulo térmico es una cámara turret, por lo tanto si la conectamos a través de una NVR Deep in Mind, ahí podemos tener la solución de detección de barbijo usando el arco detector de metales. El módulo de cámara es el mismo del turret, por lo tanto lo podemos trabajar a través de una NVR Deep in Mind para la detección de barbijo. Entonces se compran el arco detector más la NVR Deep in Mind, se puede llegar a hacer la detección de barbijo sin agregar otra cámara, que es la pregunta siguiente. Y si se tiene reconocimiento, ¿se puede generar alarma? Sí, sí, en este caso, en un ambiente, como lo vimos, bastante organizado, podemos tener reconocimiento facial y también se puede generar una alarma por reconocimiento facial. La grabación del video, Solution Box la va a tener, entonces la pueden solicitar a través de Solution Box. Bueno, lo de reconocimiento de origen en la detección de metales ya lo contestamos. Además de temperatura, que se puede verificar si alguien en un grupo no tiene barbijo. Sí, si usamos la NVR Deep in Mind, sí podemos también en el mismo escenario detectar quién no usa barbijo. Bueno, el handheld viene con cargador o se puede obtener una segunda batería. El handheld que estábamos viendo, hay dos modelos de handheld. Estamos hablando de este porque es el que tiene fabricación más rápida. Este handheld que vimos viene con batería intercambiable y en el case viene una batería adicional. Entonces se tienen dos baterías para tener prácticamente cerca de 8 o 10 horas de trabajo con las dos baterías. El otro handheld, que tiene fabricación un poco más lenta, no tiene batería intercambiable. Porque hablamos de implementación rápida, siempre hablamos del handheld que vimos en esta presentación, que es el TP21. Sí, esto ha ido cambiando. ¿Por qué 90 minutos en vez de 30? Porque en las prácticas que hemos tenido ya con los sistemas funcionando, se ha tenido mayor precisión en la medición de temperatura después de los 90 minutos. Entonces, para tener una lectura mucho más fiable, la recomendación es esperar los 90 minutos al encender la cámara. Si son sistemas que quedan encendidos, ya solo se hace una única vez. Pero si apagamos los dispositivos y los encendemos al día siguiente, la recomendación para que todos los componentes internos lleguen a una temperatura apropiada y se pueda hacer la medición de temperatura con la mayor precisión, se recomienda esperar los 90 minutos. La autonomía tiene el handheld más o menos 4 o 5 horas con la batería, y se tiene una batería adicional en ese handheld. Puede esperar los 40 minutos mientras se está cargando. Hay un handheld que se puede mantener conectado y el otro no. Ahora no me acuerdo cuál es cuál. Pero igual, para eso el handheld que estamos viendo en la presentación tiene batería intercambiable y viene en el case con dos baterías. Aquí hablan, a Martín indica, las industrias tienen un margen de error muy grande y un menor eje de trabajo.
Alguien pregunta, buenas tardes, en días de verano con 38 grados en la calle, ¿cómo actúan los sensores si la persona está expuesta al sol y entra al edificio? Como lo mencionamos al comienzo, es importante que si hay condiciones de temperatura muy fuertes afuera, calor extremo o temperaturas muy bajas, una vez la persona ingrese, espere unos minutos, lo recomendado es cerca de 5 minutos, para que la piel muestre la temperatura interna del cuerpo. La persona espera unos 5 minutos antes de pasar por el escaneo de la cámara térmica. Bueno, alguien pregunta cómo está posicionado Hikvision contra Dahua y Axis. Bueno, pueden ver los datasheets entre uno y uno. Nuestra cámara es una de las cámaras que tiene mejor precisión del mercado con la sola cámara, generando esto un valor adicional, pudiendo ofrecer proyectos con los menores costos posibles. Y en cuanto a lentes térmicas, pueden haber variaciones, sin embargo, nuestra precisión es de las más altas que tenemos en solo cámara. En otras soluciones les van a pedir cámara más cuerpo negro para llegar a la precisión, porque la cámara sola no tiene una precisión apropiada para la medición. Alguien pregunta que tiene una cámara FLIR, realmente no conozco cómo hacer FLIR para medir la temperatura ni qué precisión tiene, entonces no puedo indicarles si es correcto el valor de la medición. Detección de barbijos con cámaras con NVR DeepMind. Hay varios modelos de NVR DeepMind para todos los valores, realmente son bastante apropiados y es muy eficiente el sistema. ¿Qué marcas usan la tecnología termofila? Ahora no recuerdo. Me parece que Uniview, ZK, hay varios fabricantes que ya usan ese tipo de tecnología. Deben revisarlos porque obviamente va a ser algo que se lo van a encontrar en el mercado, pero es bueno que el usuario final entienda que la diferencia es importante. Muchas veces, en algunos casos, no podremos impulsar el producto porque el usuario no tiene la forma de manejarlo. Recuerden que ustedes tienen que ver cómo poder trabajar en proyectos. Los presupuestos, apóyense mucho en los distribuidores como Solution Box, que les dan planes y les dan mucha colaboración para poder cerrar este tipo de ventas y más con producto especializado. Bueno, esa era la última pregunta. Lía, no sé si ya tienes algo más que decir. Sí, hola Roger, ¿qué tal? Martín Migas, hola a todos. Martín, ¿cómo estás? Bien, bueno, no, quería agradecerles a todos. Lía tuvo algún inconveniente, entonces no está en línea. Tomé la posta yo, me presento, yo soy el preventa del team de seguridad. Los PMs son Antonella Simil y Lucas Barrameda. Yo ya les he pasado mi mail por el chat, ahora se los voy a enviar nuevamente, que es preventa-seguridad@solutionbox.com.ar. Así que todas estas dudas y que siguen quedando quizás porque, bueno, el tema es complejo, sobre todo con los diferentes escenarios que les van a tocar con sus clientes finales. Entonces les voy a pedir que, bueno, todas estas cuestiones me las comuniquen a través del mail y junto con Antonelli y con Lucas, bueno, vamos a tratar de ayudarlos en todo lo que podamos. Quedamos a disposición de todos. Roger también nos va a dar una mano con el tema de proyectos. Así que, bueno, un poco la idea es esa. No sé si Roger querés cerrar con alguna cosa en especial que te haya quedado. Simplemente recordarles que el trabajo completo y exitoso en proyectos de este tipo va no solo de la mano de la tecnología, sino del proceso completo. Cuando tengan dudas en sus proyectos, se comunican contigo, Martín, o nos comunican a nosotros para colaborarles en el desarrollo de estos proyectos, porque lo más importante es que la tecnología realmente sea útil a la solución que se necesita. Genial, sí, perfecto. La idea siempre es ajustar lo mejor posible la solución y pensarla y, bueno, analizarla y demás. Y entonces para eso vamos a estar nosotros. Queríamos comunicarles eso.
Así que bueno, yo creo que muchas gracias, Roger, por la presentación completísima y todas las respuestas que has contestado. Con gusto. Y bueno, quedamos todo el team de... Buena presentación. Sí, perdón. Bueno, hubo una interferencia. Quedamos entonces a disposición de todos ustedes. Les voy a recordar nuevamente mi mail en el chat y le voy a agradecer nuevamente a Roger la presentación que ha dado, que ha sido completísima. Perfecto, no, con gusto. Pues la idea es que sirva para todos y podamos usar mucho este tipo de soluciones. Genial, Roger. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por la gran convocatoria, bueno, que tuvimos y todos los que asistieron. Y quedamos en contacto entonces, ahí les dejé mi mail. Para cualquier otra duda que tengan, seguimos en contacto. Bueno, y muchísimas gracias, Roger, de nuevo. Con gusto. Estamos hablando. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Gracias.